Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3. Si lo han encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A ver, lo primero que tenemos que decir es que los tiempos han cambiado, ¿ya? Y la moral de la sociedad cada día está en un nivel, podríamos decir, más bajo. Que cada vez se habla más de la libertad, se utiliza un concepto que se llama así como "sé open mind", ¿cierto? O tienes que ser de mente abierta. Y esa mente abierta implica muchas cosas que van contra lo que es la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios. Pero nosotros, ¿cierto? Como hombres, las niñas, como mujeres, llega a una edad que los juegos infantiles como que ya nos dejan de interesar, ver televisión ya no nos interesa tanto, ver los monitos, ya no nos interesa tanto jugar con autitos, sino que empieza a llegar esa edad en que las niñas, a nosotros los varones, nos empiezan a parecer así como distintas como las veíamos antes, ¿cierto? Hay una edad así como el cerebro del niño que ni siquiera alcanza a distinguir qué es lo que es un hombre, qué es lo que es una mujer. Los niños se hacen como súper bruscos jugando con las niñas, así, porque ni siquiera se dan cuenta que son como un sexo distinto, ¿ya? Como que les da lo mismo, ¿cierto? No las pescan para nada, pelean con ellas, ¿cierto? Son súper bruscos, ¿cierto? Como que ningún respeto, no están ni ahí con ser caballeros, amables, nada. Pero llega una edad así como a los 10, 11, 12 años que todo se empieza a transformar así. Y las niñas le empiezan a parecer así como más lindas, más bellas, ¿cierto? Más con su figura, ¿cierto? Que se empieza a acentuar en el caso de las niñas. Y los varones, los niños, empiezan a mirar a las niñas con otros ojos, ¿cierto? Con otros ojos. Entonces, y este gusto por el sexo, ¿cierto?, opuesto no es nada malo, sino que es algo natural que Dios estableció, ¿cierto? Génesis 1:27 dice que varón y hembra los creó Dios, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que Él le dio instrucciones de fructificar y poblar la tierra. O sea, Dios estableció las relaciones, digámoslo aquí, ¿cierto? Estamos entre hombres, las relaciones sexuales las estableció Dios, no son malas dentro de los parámetros que Dios establece, eso sí. ¿Amén? Vamos a ver entonces cuáles son esos parámetros. Cuando el hombre, ¿cierto? El niño conoce a la niña, ¿cierto? Le interesa a la niña, a lo mejor empieza una amistad, pero llega un punto en que esa amistad se transforma en un andar, ¿cierto? En un andar, le decíamos nosotros en nuestros tiempos, ahora quizás, no sé cómo se llamará, claro, atracar, qué sé yo, tirar, no sé, a lo mejor la palabra ya está, suena muy fea, qué sé yo, ¿cierto? Un perreo, no sé cómo le dirán ahora, pero ya, un andar le decíamos nosotros, un pinchar, de pinché, ¿cierto? Un beso, un ponceo, ¿cierto? Un ponceo también, qué sé yo, le tomamos la mano, un besito, pero después cuando el hombre, por lo general, le pide a la niña, ¿quieres pololear conmigo? ¿Cierto? Ya esa amistad, ese pinchar, ese andar se convierte en algo un poquito más formal, que es el pololeo, ¿cierto? El pololeo. Bueno, ¿qué es el pololeo? El pololeo es algo, es una institución chilena, es totalmente nacional. Ahí, ¿cierto? Ariel nos comentaba que el pololeo nació aquí en Chile en el siglo XIX, en una bomba, la bomba número 5 creo, Ariel, acá de Santiago. Hacían una fiesta donde iban todos los bomberos solteros. Y bueno, el fuego siempre estaba ahí en esa época, qué sé yo, los fogones, las lámparas, no había electricidad, no había gas, y llegaban los pololos. Los pololos llegaban al fuego, ¿cierto? Se acercaban al fuego y a lo mejor morían ahí quemados. Entonces todos los solteros pescaban un pololo y con un alfiler se lo ponían aquí en la solapa. Entonces cuando hacían las fiestas todos sabían cuáles eran los solteros porque tenían el pololo aquí en la solapa. Entonces pololear era estas relaciones que se daban entre solteros, ¿ya? Pero
pero el pololeo no existe en la Biblia. Lo más cercano, no existe en realidad, no existe. Lo que existe es el desposorio, ¿cierto? Que es la relación antes de casarse. El pololeo es bíblico. ¿Cuáles son los términos bíblicos del pololeo? ¿Cómo comportarse durante el pololeo? ¿Para qué sirve el pololeo? ¿Qué pasa si fracasamos en un pololeo? ¿Cierto? Son interrogantes que de repente nosotros tenemos. Si estamos empezando nuestra vida adulta, debemos empezarla de buena manera. Es decir, cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque ustedes saben que nosotros a partir de los 12 años ya tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos que saber lo que es bueno, lo que es malo, y nuestra vida adulta la vamos a empezar a lo mejor acercándonos con afectividad al sexo opuesto. ¿Ya? Y si la vamos a empezar nuestra vida adulta, tenemos que empezarla bien, no empezarla con pecado, ¿cierto? La voluntad de Dios en nuestra santificación, que nos alejemos, que nos apartemos de la fornicación. De ahí vamos a ver qué es lo que es fornicación y todo eso. Para empezar bien nuestra vida adulta debemos empezarla cumpliendo con la voluntad de Dios. Y por eso debemos escudriñar lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y pediremos a Dios que nos permita, ¿cierto? Obviamente cumplir con esa voluntad. A ver, para que esto sea un poquito más interactivo, nómbrenme aspectos positivos del pololeo. Respeto. El respeto, ¿cierto? Ejercitar el respeto con la pareja, con la polola. Tolerancia. La tolerancia, ¿cierto? El aprender a conocerse, ¿cierto? Sinceridad. La sinceridad que uno tiene que expresar, ¿cierto? Se va generando el cariño, el amor, ¿cierto? La pareja lo va conociendo a uno va conociendo a la pareja, y si uno, al conocer a la pareja, ama incluso hasta las debilidades, no solamente las virtudes, sino que también las debilidades de la pareja, porque somos seres humanos, ¿cierto? Y el amor resiste todo eso, ¿cierto? Es amor verdadero, podemos decirlo, ¿ya? El respeto, la sinceridad, la fidelidad, ¿cierto? La compañía, ¿cierto? Nosotros mismos a los 12, 13 años ya nos sentimos a gusto solos. A los 14, a los 15, a los 16 queremos, ¿cierto? No solamente andar con nuestros amigos, ¿cierto? Queremos tener una polola, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se cumple, no es bueno que el hombre esté solo. Y aspectos negativos también hay de repente en los pololeos. ¿Quién me puede nombrar algunos aspectos negativos en el pololeo? La infidelidad que se da muchas veces, puede dar, ¿cierto? Aspectos negativos del pololeo, cuando de repente, no sé si el varón o la dama es muy posesivo, ¿cierto? O muy controlador. Los celos también son aspectos negativos del pololeo. ¿Qué otro aspecto negativo del pololeo? El inicio es maravilloso, pero de repente los términos de los pololeos, ¿cómo son? ¿Cierto? Aunque nos encerremos, también a veces lloramos, ¿cierto? Dice que las mujeres son las que más lloran, pero de repente también nosotros sufrimos, ¿cierto? Eso de que los niñitos no lloran, sí, nos metió en la cabeza que los hombres no lloran, pero también, ¿cierto? Sufrimos, ¿cierto? Y a veces lo peor de los pololeos es que terminan las parejas y después no se pueden ver en la iglesia. Y nosotros tenemos un cuerpo de jóvenes, ¿cierto? Un cuerpo de coro, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, y resulta que hay dos miembros del cuerpo que no se pueden ni ver, porque en algún momento se quisieron, se amaron, y ese pololeo terminó mal, ¿cierto? No terminó como podríamos decir la ordenanza, o no es que hay ordenanza, sino que guiado por el Espíritu, sino que es un término así súper carnal, hablando mal de la polola, hablando mal del pololo, ¿cierto? No puede ser eso también. Entonces, enamorarse o que te guste alguien es algo natural. Dios nos hizo para estar en pareja, no solos. Génesis 1:27, con el objetivo de multiplicarnos y poblar la tierra. Sin embargo, ante la pregunta, ¿el pololeo es bíblico? La respuesta es no. El pololeo es una institución típica de la sociedad chilena, como les decía adelante. En la Biblia lo que existe es el desposorio, lo cual sería más cercano a un noviazgo más que a un pololeo, porque uno está en un pololeo, pero llega un momento, ¿cierto?, que se entiende también con la pareja, que se ama, ¿cierto?, que se lleva bien, se quieren, y uno se proyecta y dice, yo quiero pasar mi vida contigo, ¿cierto? ¿Qué te parece si nos casamos? Y se ponen, ¿cierto?, las ilusiones, los anillos de compromiso, y empieza el noviazgo, ¿cierto? Lo que aparece en la Biblia, el desposorio es más parecido al noviazgo que al pololeo, ¿de acuerdo? ¿En qué te fijas para escoger a una polola? ¿Qué se fijan ustedes? Buena pregunta, dice. ¿Cierto? Sinceramente, ¿en qué nos fijamos?
los varones. Cierto que el varón, hay una frase ahí, ¿cierto? Me estoy saliendo a lo mejor de lo que es la Biblia, pero del Dr. House, ¿cierto? Dice que los hombres se enamoran por lo que ven y las mujeres se enamoran por lo que escuchan. Por eso es que las mujeres se maquillan y por eso es que los hombres mienten. Nos enamoramos de lo que vemos, ¿cierto? De lo que vemos, de la figura femenina, de los contornos de la mujer, ¿cierto? De las curvas de la mujer, nos atrae, nos interesa, ¿cierto? Pero no podemos solamente quedarnos ahí, ¿cierto? El pololeo tiene que ser algo bonito, algo sano, algo donde tiene un objetivo, que es conocer a esa niña. Por lo general vamos a aprender con niñas que están dentro de la casa del Señor, que también son nuestras hermanas, ¿cierto? Pero tiene un objetivo, conocerse para ojalá proyectarse para un futuro matrimonio, y que ese futuro matrimonio sea lo más sólido posible, porque en la medida que ese matrimonio sea sólido, vamos a tener una familia sólida, y en la medida que tengamos una familia sólida, vamos a tener una sociedad bien constituida. Si el diablo, ¿qué es lo que quiere destruir en este momento? La familia, ¿cierto? La familia a través de la fornicación, a través del adulterio, a través de la promiscuidad. Los matrimonios se destruyen. Oscarito, que trabaja en un colegio, ¿cierto? Prácticamente todos los niños que tienen tremendos problemas emocionales, el papá separado, la mamá separada, que él le engañó, que se metió con el tío, que se metió con la prima, qué sé yo, un montón de cosas, familias destruidas. Entonces eso es lo que quiere el diablo. Por lo tanto, nuestro pololeo tiene que ser sano, tiene que ser para conocer a la pareja, tiene que ser para ver si el amor es verdadero, proyectarse bien, constituir, ¿cierto?, un noviazgo, un matrimonio, una familia, ¿cierto? Y el mejor lugar donde un hijo puede crecer es en el seno de una familia, con un papá y con una mamá, ¿cierto? Después a lo mejor esto va a salir en YouTube, se quejaban algunos que decían que los niños que decían fuera del matrimonio tenían menos inteligencia. No, no es así, ¿ya? No es así. Pero sí hay conductas emocionales, ¿cierto?, que son un poquito más dificultosas cuando no se da esta relación de pareja. También, ojo, también tiene que ser estable, ¿ya? Si un papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, también la estabilidad del niño también naufraga, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias ahora sí? Porque está todo este lado del pololeo, lo romántico, el andar de la mano, todo el tema de estar acompañado, de no andar solo, el hacer cosas en conjunto. Pero como les decía, los hombres principalmente se fijan en lo físico y las mujeres por lo general en las bellas palabras, en los gestos de caballerosidad y en la sensación de protección que puede inspirar un hombre. Eso es lo que enamora a las mujeres: las bellas palabras, la sensación de seguridad y los gestos de caballerosidad. Amén. Pasando el dato ahí, si la bola. No obstante lo anterior, a pesar de la condición de enamoramiento, ¿cierto? Porque hay una condición de enamoramiento que a nosotros nos vuelve locos y que se mete con nuestras emociones, con nuestras hormonas, ¿cierto? A nivel biológico, afecta al cerebro, ¿cierto? Uno anda embobado, ¿cierto? Pero a pesar de nuestra condición de enamoramiento, nosotros debiésemos fijarnos, ojo, en el fruto de nuestra polola. Me estoy refiriendo al fruto espiritual, ¿cierto? Al fruto espiritual. No solamente en los dones que tenga, sino que en el fruto. Porque hay gente, yo voy a aclarar esto aquí, hay gente que tiene muchos dones en la casa del Señor, pero los frutos dicen otra cosa. Entonces no hay que mirar el don, hay que mirar el fruto del Espíritu. Entonces, a pesar de esa condición de enamoramiento, nosotros tenemos que mirar el fruto. Supóngase que usted está pololeando, ¿cierto? Está ahí con su polola, en la casa de ella, y viene la mamá y le dice: oye, Juanita, ¿por qué no vas a comprar el pan? Y ella le dice: no, es que estoy con Pedrito, no quiero ir. Y Pedrito dice: me ama tanto que ni siquiera le hace caso a la mamá por estar conmigo. Y después, cuando se casan,
Resulta que Juanita no va a comprar el pan, no va a la feria, no va al supermercado, no ve a los niños, y no era solamente porque estaba enamorada, era porque era floja. ¿Me entiendes? Entonces vea los frutos, porque él es para conocer, para conocernos, ¿cierto? Es una instancia que Dios nos da, pero para conocernos a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel espiritual. Pero también nuestra carne, ¿cierto?, va a querer conocer, y también vamos a hablar de esto, por eso estamos entre solamente varones, va a querer conocer el aspecto carne. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces debemos fijarnos en el fruto, en los frutos. Como dice Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. El pololeo debiese servir para disfrutar sanamente con nuestra pareja y conocerla en cuanto a sus defectos y virtudes. Si el amor permanece y aceptas las diferencias de tu pareja, entonces ese amor es verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que es, pregunta nuevamente, las conductas buenas en el pololeo y las conductas malas en el pololeo? Conductas, actitudes, formas de actuar. Conductas buenas en el pololeo. A ver, uno. Ser atento, cumplir, la paciencia, tolerante. Israel, alguna conducta positiva en el pololeo, ser fiel, la fidelidad, cultivar el amor, ¿cierto? La comunicación, perfecto, hermano Cariñoso. el cariño, ¿cierto? Amigo, ser respetuoso, Israel, la confianza, amarse el uno al otro, ¿cierto? Amarse el uno al otro, ¿no? Dios y este Dios. Y yo les voy a dar un secreto acá, te comí un secreto. El amor, a pesar de lo que el mundo dice, el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no nos puede mandar a sentir algo. Siente dolor, siéntete alegre, siente tristeza. Porque son nuestras emociones. Para los griegos, como está escrita la palabra del Señor, amar es un verbo. El Señor nos manda a amar al prójimo. Ama al prójimo. Y amar es acción. Como todos los verbos son acción. Entonces, ser respetuoso, ser caballeroso, ser confiable, la comunicación, todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo que englobó finalmente Vicente, es amarnos. Porque lo que dijo cada uno de nosotros tiene que ver con el amor verdadero. Todas las conductas que estén relacionadas con el amor, ¿cierto?, el respeto, el buen trato, el cariño, ¿cierto? Está bien. Conductas positivas, salir a pasear, salir, ¿cierto?, a comerse un heladito, comprarle algo, hacerle un regalo, ¿cierto?, estar atento de ella, ser gentil, llevarle la mandolina, ¿cierto?, qué sé yo, un montón de cosas. Sí, amén, ¿cierto? Son buenas conductas. ¿Y cuáles son malas conductas dentro del pololeo? Violencia. La violencia, ¿cierto?, de cualquier tipo, psicológica o física. Porque dice, no, yo no le he pegado, pero todo el día le dice, oye negra, o sea, oye, no sé, eres tonta, eres loca, eres cuática, eres maniática. Es violencia, es violencia. Y si usted se permite ser violento, los grados de violencia van a ir aumentando. Ojo con eso, si usted se permite ser violento, los grados de violencia van a ir aumentando, ¿ya? Entonces, no se permita aquellas cosas que usted no las quiere. Y después, no se queje por aquellas cosas que usted permitió. El pololeo se volvió insoportable, insufrible. Nos tirábamos, ¿cierto?, nos pegábamos el uno al otro, ¿ya? Pero tiene que tener ojo con el inicio de esas actitudes, ¿cierto? La violencia, ¿qué otra cosa negativa? Conductas malas que no se pueden hacer en el pololeo. La falta de paciencia, eso. Paciencia, ¿cierto? Ser posesivo, ¿cierto? Pensar que uno es dueño de la polola. No,
no, ¿cierto? La mentira, porque muchas veces se mienten uno con el otro. El engaño y la mentira, ¿cierto? Va mermando la confianza. Los celos, ¿cierto? El celópata. Celo excesivamente. Celo excesivo. Celo excesivo. ¿Sabes? Que el no pololeano. Que el pololeano. Ser irrespetuoso, en todo el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? Obsceno. Obsceno, ser obsceno, lujurioso, ¿cierto? Malas conductas ante el problema. Altanero, ser soberbio, ¿cierto? Con la pareja, etc. Propasarse, ¿cierto? Son malas conductas. Por lo tanto, es muy importante durante el pololeo el respeto. El respeto, alguien una vez me enseñó que el respeto era como una línea, ¿cierto? Que uno no tenía que pasar y que el otro, en la medida que uno no pasara esa línea, el otro tampoco la iba a pasar. Si yo me atrevo, qué sé yo, a decir un improperio a él, seguramente él me decía un improperio a mí, ¿cierto? Porque falté al respeto, a esa línea, ¿cierto? Por lo tanto, durante el pololeo es súper importante el respeto mutuo, ¿cierto? Que muchas veces se va perdiendo con la confianza, ¿sí? Eso también es algo natural. Lo cual, cuando digo natural, es carnal, es lo que la carne hace, ¿ya? Que nosotros no debemos ser carnales, sino que espirituales. El respeto está muy ligado al amor verdadero. El hombre no se debe sobrepasar, alguien dijo por ahí sobrepasarse, ¿cierto? No se debe sobrepasar con la mujer, con su polola. Por lo cual, el Hijo de Dios, ojo, atento acá, el Hijo de Dios no debe besar en el cuello, las orejas, hombros, clavículas, espalda y más abajo a su polola. Totalmente prohibido, ¿cierto? Porque usted mismo está incitando a despertar los deseos de la carne, ¿ya? Entonces evítelo. Evite sobrepasarse con las manos. Evite sobrepasarse con las manos, ¿ya? Es decir, tocar a la pareja indebidamente, ¿cierto? ¿Ya? No, ¿cierto? No puede tocar a la pareja indebidamente, usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto? No exponga a su pareja a situaciones, aquí va a sonar un poco feo, no exponga a su pareja a situaciones que la hagan parecer una mujer fácil. A ustedes no sé si no les dará pudor, un poco de vergüenza cuando están parejas del mundo pololeando en la calle y el niño, qué sé yo, besa a la niña, ¿cierto? Y con la lengua, ¿cierto? Y el cuello y la toca más abajo de la espalda y están, ¿cierto? Él, un canchero, un macho, un campeón, ¿cierto? Y la niña, ¿cómo queda? Usted va a decir, es que la moral, ¿cierto? Esa moral pacata. Oiga, pero es verdad, ¿cierto? La niña queda mal, ¿cierto? Queda mal. Por lo tanto, usted respete a su pareja y no la exponga a situaciones que la hagan parecer una mujer fácil. No pololee o evite pololear a puertas cerradas y en lugares oscuros. Evite pololear a puertas cerradas y en lugares oscuros, ¿sí? En la oscuridad, a puertas cerradas, ¿cierto? Empieza la confianza y de la confianza pasamos, ¿cierto? A los besos, a las tocaciones, a los abrazos, ¿cierto? Y la carne, como dicen, es débil. Sí, pues la carne es débil. La carne, ¿qué es lo que quiere? Carne. La carne, ¿qué es lo que quiere? Este mundo, ¿cierto? Por lo tanto, usted... Yo puse por ahí, no sé si en el Facebook o en el Twitter, la peor guerra que existe en este mundo es la guerra que se está librando entre mi carne y mi espíritu. Que mi carne quiere hacer lo malo y mi espíritu quiere hacer lo bueno, ¿cierto? La carne, ¿cierto?, quiere ir a la tierra, al mundo, quiere quedarse aquí, quiere irse al infierno, y el espíritu está dispuesto y clama, Abba Padre, ¿cierto? Y quiere orar y quiere servir, pero está esta lucha. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces, en la medida que seamos jóvenes sanos,
¿ya? Y jóvenes a los cuales la palabra de Dios se les ha hablado, como lo estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Debiésemos evitar mucho dolor, ¿cierto? Hay niñas que ven destruida su familia, ven destruidos sus sueños. Por lo general las mujeres se llevan la peor parte, no pueden seguir estudiando, tienen que criar a los hijos, varones que tienen que salirse de los estudios, empezar a trabajar, ¿cierto? Para sostener una guaguita, ¿cierto? Ya no son una boca, son dos, son tres, ¿cierto? Por lo tanto, es preciso que el Señor también nos hable. Pienso yo que lo estamos haciendo de una manera respetuosa, dando ahí versículos bíblicos, para que tampoco, ¿cierto?, se inquiete, ¿cierto?, y se espante, y nos vaya a acusar con mi pastor. Oiga, mi pastor, hermano Alfredo, dijo que nosotros, que no teníamos que tocar a nuestra polola, y eso no es palabra del Señor. Porque usted dice, ¿y a dónde sale la Biblia? No sale la Biblia, pero entiendo yo que el Espíritu le da testimonio al Espíritu. Amén. ¿Cierto? El Espíritu le da testimonio al Espíritu. Entonces, esto es importante, no ver ni escuchar pornografía. No ver ni escuchar pornografía, porque usted también está solamente alimentando la concupiscencia de la carne. Está solamente alimentando la concupiscencia de la carne. Así que evítelo, ¿ya? Evítelo. Bueno, en el caso de la mujer también es importante darse a respetar, ¿cierto? Porque, claro, es una cuestión prácticamente fisiológica, que el impulso sexual en el varón es más rápido, por decirlo de alguna manera, que el de la mujer. Entonces la mujer, tampoco creo que se nos acuse de machista, pero puede el impulso controlarlo un poco más y poner límites claros al pololo. La mujer ponerle límites claros al pololo en la relación. La mujer no tiene que aceptar presiones, como la famosa prueba de amor. Esa cuestión más chilena, ¿cierto? No, tú no me amas. ¿Y por qué no me dices que no me amas? No, porque me das la prueba de amor. Oiga, esa es una canallada. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Guardarse pura y virgen para Dios y para su esposo. Ah, pero qué retrógrado. Qué retrógrado. Es la palabra del Señor. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. No está contraviniendo ni... Yo no me preocupo, porque si usted dice, no me interesa lo que dice el hermano Alfredo, no es lo que estoy diciendo yo, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Que la mujer, el hombre, ¿cierto?, tiene que guardar virgen y puro para el matrimonio. No tener muchas parejas, lo cual es mal visto en la sociedad. No provocar al joven a través de insinuaciones, ropa indecorosa, gestos o palabras. Durante el pololeo es muy importante la fidelidad, ¿ya? Centrar la infidelidad. Si su polola es una hija de Dios, no debe ser engañada. No debe ser engañada. Si a usted le atrae o le gusta a otra persona durante el pololeo, lo mejor es conversar. Porque usted no sea sincero, convérselo, a lo mejor le va a doler, y lo mejor sería ahí, si le gusta a otra persona, si usted quiere a otra persona, si usted ama a otra persona, terminen esa relación de alguna manera, convérsenlo. Va a ser difícil, nadie dice que la vida es fácil, pero en vez de estar engañando, jugando a dos bandas, como se dice, con dos pololas, ¿cierto? Hay, ¿cierto?, niños que tienen hasta 3 pololas en 3 liceos distintos y se turnan todos los días para ir a buscar a una diferente, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Que él contaba eso a Ariel, parece que después se le juntaban y se reía cuando peleaban por él. Eso ¿Por mí? No. No sé si era su testimonio o lo contaba a otra hermana. Que el Señor lo bendiga. Entonces, ahora, si esa atracción hacia otra niña es pasajera y usted solamente tiene ganas de pinchar con esa otra niña y sabe que no es nada serio, mejor es pensarlo 10, 20, 30, 40, 50 veces y no hacerlo. No hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque por lo general puede que lo pille. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que seguro que lo van a pillar, o que seguro que no lo van a pillar, pero si usted ama a su polola y siente deseos de pinchar con otra niña, que le hizo un cambio de luces, que le cerró el ojo, que se le insinuó, ¿cierto? Y usted tiene ganas de pinchar con ella, dice, no, solamente voy a pinchar para probar. La palabra del Señor lo dice, los labios de la mujer extraña destilan miel.
insoportable porque uno está con su esposa, su polola, y la besa todos los días, ¿cierto? Y no digamos que hay una costumbre, pero siempre está eso de que, ay, ¿y cómo será besarme con ella? ¿Cómo será estar con ella? Los labios de la mujer extraña destilan miel, pero finalmente dice que su boca es un abismo, es profundidad, ¿cierto? Es profundidad, es un abismo. Y los pololeos, las relaciones de pareja, los noviazgos, los matrimonios son como una copa, como un vaso muy frágil. Y la fidelidad lo quebra. Y después usted va a querer esa copa unirla, pegarla con la gotita o pegarla con no sé qué cosa. Y a lo mejor va a estar armada, pero siempre va a estar esa fisura. Siempre va a estar esa fisura. Y si no hay un verdadero perdón, ¿cierto? Va a estar nuevamente, acuérdate que te engañó, acuérdate que te engañó, hoy llegó tarde, ¿no será que te está engañando? Y finalmente el pasado se convierte en una tremenda mochila. Y a lo mejor usted la engañó, no sé, un beso con otra niña, y eso se lo va a remarcar al año, a los 2 años, a los 20 años, hasta en las bodas de oro, en las bodas de titanio, no sé, a los 80 años casados, y le está diciendo, acuérdate, tú me engañaste. Si la persona no sabe perdonar, por lo tanto, piénselo 100 veces. Si su objetivo es tener un matrimonio, una vida feliz, una familia feliz, no lo eche a perder por un momento pasajero. ¿Ya? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Las relaciones sexuales durante el pololeo y el noviazgo, aquí lo digo claramente y con todas sus letras, no están permitidas. Relaciones sexuales durante el matrimonio y el noviazgo no están permitidas. Problema. Me equivoqué. Es Sí, como que... el matrimonio sí. Sí, o si no, el Oscar. Me acogota el Oscar y digo que no. Durante el pololeo y el noviazgo Me voy. no están permitidas. Las relaciones sexuales durante el pololeo y el noviazgo se llama fornicación. Amén. Y las relaciones sexuales fuera del matrimonio se llaman adulterio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso lo tenemos que enseñar, es bíblico, ¿ya? No digas, ay, hermano, me habló de la fornicación y el adulterio. Son cosas que están en la Biblia. Amén. Y Dios las instituyó. La palabra del Señor dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y eso por lo general se toma como para que no te metas con el fornicario, no te metas con el adúltero, no le digas nada. Los juzgará Dios. Pero también se puede tomar que los juzgará Dios. ¿Ah? No solamente el hombre, no solamente tu pareja, sino que te juzgará Dios. O sea, se puede tomar por ese lado. Oye, ten cuidado. Si tú eres un fornicario, tú eres un adúltero, te juzgará Dios. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y es un pecado. Y es un pecado que es contra el templo, contra el cuerpo. La fornicación... A ver, todos los pecados son contra el prójimo, pero la fornicación es un pecado que es contra el templo, contra el cuerpo. Y la palabra del Señor en el libro de Corintios dice que el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cierto? La palabra habla antes de tiempo y a tiempo. Después de tiempo no tiene chiste. ¿Ya? Habla antes de tiempo y a tiempo. La palabra de Dios señala que la fornicación es un pecado contra el templo, es decir, el cuerpo, y que quienes destruyen el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, serán destruidos por él. ¿Cuáles son las consecuencias de los pecados de inmoralidad sexual? Son muchas consecuencias, sea quien sea. Había un rey, no sé si se lo ubica, el rey David, que había llegado a un punto en que él, ¿cierto?, había sido ungido por el profeta Samuel con el cuerno, había recibido el Espíritu Santo, había obedecido, había sido consagrado al Señor, había sido ungido rey, luchó con Goliat, lo venció, el Señor le dio el reino de Israel, ¿cierto? Un reino unificado, un reino grande, luchó muchas batallas y llegó un momento en el que él estaba engrandecido, pero se quedó en su casa, en su palacio, en una ocasión, y no fue a la batalla.
Y estando, ¿cierto?, ahí, dice la palabra del Señor, que se levantó de tarde, y mirando sobre el terrado, miró y vio una mujer hermosa, que se llamaba Betsabé, y él la trajo, ¿cierto?, y tuvo relaciones con ella, ¿cierto?, y no digamos que es mala suerte, quedó embarazada Betsabé. Primera relación, quedó embarazada, son los designios de Dios, ¿cierto? Porque usted dice, no, si va a ser una vez, no voy a cuidar, qué sé yo. Y si es designio de Dios, la niña queda embarazada y usted tiene que hacerse cargo, responsable, a lo mejor ni siquiera la amaba, ni siquiera estaba enamorado completamente de ella y tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él se enteró que estaba embarazada Betsabé y que era esposa de un soldado de él que se llama Urías. Entonces lo mandó a buscar a Urías, vente para acá, ven, ¿cierto?, infórmame cómo está la batalla y anda y pasa la noche con tu mujer. Él no pasó la noche con la mujer, sino que durmió afuera de la puerta de la recámara del rey. Él se enteró y le dijo, pero ¿cómo es esto? Tú vienes de la batalla, vienes cansada, ¿por qué no fuiste donde tu mujer? No, ¿cierto? El arca de Jehová está bajo tienda, mis compañeros están en batalla y yo, ¿cierto? No, vive mi Dios que voy a guardar al rey. Entonces él después le ofreció cierto vino, ¿cierto? Lo emborrachó y tampoco fue a acostarse con la mujer. Entonces hizo una carta para el general, se la pasó por su propia mano y él la llevó y en esa carta decía, ponlo al principio de la batalla, en lo más recio de la batalla, ponlo ahí. ¿Y qué pasó? Lo mataron a Urías. Él dijo, aquí se escondió el pecado. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Que esto se supo, después se supo igual, y sobre todo lo supo Dios. Entonces Dios mandó al profeta Natán, le dijo, había un varón rico, ¿cierto?, que tenía muchas ovejitas y vino un caminante y él para darle de comer fue y mató a una de las ovejas de un hombre, de su vecino que era pobre, ¿cierto? Es decir, que su necesidad la satisfizo con la ovejita del vecino. La necesidad carnal del rey David la satisfizo con la esposa de Urías. Y él era el rey. El rey podía estar casado con 2, con 3, con 4. En esa época, en Oriente, un hombre podía tener tantas esposas como pudiese mantener. Salomón, podía mantener, eso era el signo de riqueza, 700 esposas, tenía 700 esposas, porque las podía mantener, y 300 concubinas. ¿Ya? Él lo podía hacer. ¿Y por qué tenía que tener la mujer de su prójimo? Entonces le dijo, no, el que haga tal cosa no es digno de muerte. Y Natán, ¿qué es lo que le dice? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y lo pagarás con 4 tantos. O sea, los pecados de fornicación y de adulterio se pagan. Lo pagan con 4 tantos. ¿Qué pasó? A David se le murió el hijo con Betsabé. Su hija Tamar fue violada por su hijo Amnón. Amnón murió en manos de Absalón. Y Absalón murió en batalla. O sea, 4 hijos. Pagó la fornicación en 4 tantos. Porque, y esto que quede claro, Cristo perdona el pecado, pero el pecado tiene consecuencias. Amén. El Señor perdona el pecado con su sangre, pero el pecado tiene consecuencias. ¿Ya? Sin embargo, más que por temor, nosotros debemos agradar a Dios por amor. Debemos obedecer y hacer la voluntad de Dios por amor. Si le amamos a Él y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos concede ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a soportar las pruebas y las tentaciones. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos guía a la verdad, nos guía a lo que es justo. Por lo tanto, si usted, yo no estoy diciendo que sea de fierro, ¿ya? Que sea de fierro o que no corra sangre por sus venas, que no tenga deseos, que no tenga emociones, que no tenga impulsos, que no tenga deseos sexuales, eso es prácticamente imposible. Pero, si usted o yo, ¿cierto?, caemos en estos pecados, vamos a estar actuando como cualquier criatura de Dios, como cualquier hombre o mujer en los cuales no ha habido un verdadero nacimiento. Amén. Y nosotros, si tenemos esas dificultades con nuestra carne,
ese problema con nuestra carne, lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que Él nos conceda de su Santo Espíritu. Y al ser llenos de su Santo Espíritu, vamos a tener la posibilidad de decirle no a la tentación, decirle no a la prueba, saber conducirnos, saber liderar ese pololeo de una manera respetuosa, amorosa, correcta, ¿cierto? Y si no podemos, ¿cierto?, apuramos los plazos, oramos al Señor y nos casamos, ¿cierto? Y nos casamos así, ¿vale? Si usted está enamorado y no se puede aguantar, tiene relaciones sexuales con su polola, con su novia, cásese. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7. Y diga, el hermano se está carriendo, ¿cierto? Mejor es casarse que estarse quemando. Así de simple. Así lo dice, estarse quemando. Y no lo dice simplemente así como que usted esté cálido por su polola, que puede ser una interpretación. Dice que prácticamente usted está metido en el infierno, está condenándose en vida. Está condenándose en vida. ¿Amén? Por lo tanto, cásese. Y hay muchos ejemplos de que, no, pero es que para casarme tengo que tener casa. Casado, casa quiere. Si no tengo casa, si no tengo auto, si no tengo esto, si no tengo esto otro, si no tengo esto otro, si no tengo esto otro, yo no me caso. Hay una película de eso, ¿cierto?, que se llama Un montón de casi amor. El tipo y la niña esperaban cumplir sus planes para casarse. Se conocieron cuando eran como 18 años y se pusieron por fin casar como a los 30 y no cumplieron ninguno de esos planes, están puro perdiendo el tiempo. Muy bonita la película, ¿no? Pero a veces nos pasa eso, queremos tener esto, tener esto otro, pero si tenemos fe en el Señor, ¿cierto?, nos vamos a casar, ¿cierto? Nuestro pastor dijo que se casó, ¿cierto? Y del registro civil se fue, parece que a trabajar, y mi pastora se fue a su casa, ¿cierto? Y prácticamente no tenían nada. ¿Y quién proveyó? El Señor, ¿cierto? Y lo otro, yo escuché de un testimonio de un hermano que se iba a casar, esto como en la década de los 80. Entonces él se compró primero, esas típicas que había antes, las canastas de la ropa, así de mimbre. Y ahí en la canasta de la ropa echaba un colador, una cosita para exprimir jugo, al otro me echaba una ollita, al otro me echaba unos platos, al otro me echaba unos vasos. Después se casó y tenía prácticamente de todo, ¿no? Porque era previsor. Pero que el Señor nos bendiga. En algún momento quizás vamos a hablar del matrimonio. Dice, pero ¿cómo es el matrimonio? No está todavía para nosotros. El matrimonio es una institución que es sagrada que estableció el Señor, ¿ya? Y que si usted la sabe llevar en dignidad y como dice la palabra del Señor, es maravilloso. Muy bonito, muy maravilloso, ¿ya? Yo sé que hay un montón de matrimonios que fracasan, que no funcionan, pero que también si nosotros tenemos los criterios y las pautas bíblicas, ¿cierto?, y las aplicamos, el Señor nos va a respaldar. Ya para ir terminando, ¿qué pasa si un pololeo fracasa? Un pololeo puede fracasar. Sin embargo, este proceso y lo que acontece después debe demostrar nuestra espiritualidad. ¿Amén? Sí, los pololeos pueden fracasar, pero este proceso de fin, de corte, de cierre, de término, tiene que demostrar nuestra espiritualidad, no nuestra carnalidad. Al terminar, no es conveniente para un cristiano cortar toda relación de amistad con la expolola, con el expololo, ¿cierto? Andaban de la mano antes de besito y al otro día terminaban, ¿cierto? Y son los peores enemigos, ya no nos vemos nunca más. Y de hecho, mis amigos son mis amigos y tus amigas son tus amigas y ni siquiera no me junto ni contigo ni con tu amiga. Y ella no se junta ni conmigo ni con mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? División del cuerpo, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Que hay una reacción carnal. El proceso no fue tomado como una reacción espiritual. Hablar mal de la expareja. Quizá él o ella aún sienta algo por uno, ¿cierto? Terminar con la polola y empezar a hablar, no, esta comadre de aquí, esta comadre de allá, esta comadre de aquí, ¿cierto? Y a lo mejor ella todavía siente algo por uno, ¿cierto? O a lo mejor ella empieza a hablar mal de usted y usted todavía siente algo por ella. Es feo, ¿cierto? Y las mujeres no hay que llevarse mal ni con las mujeres ni con los jefes, porque la mujer, si uno lo quiere partir, ¿cierto?, de joder, lo jode. No, si el Francisco besa súper mal y le hace esa fama, el Francisco besa súper mal y todas lo saben.
Todos lo saben, todos lo saben. No, pero este es un ejemplo, Pero si no, que cierto, no lo quiere, pues lo joder. Entonces, lo mejor, ¿cierto?, es irse por las buenas, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Hacer grupos dentro de la juventud de la iglesia, aparte de los amigos de tu ex pololo o polola. Dejar de congregarse para no ver más al ex pololo o polola. No, ya, yo terminé y ella sigue yendo a la iglesia, yo no voy nunca más a la iglesia. No voy nunca más, eso es lo peor, ¿cierto? Empezar de inmediato una relación con otra persona. No es que sea así como una ley de que no lo hagan, pero también es mal visto. ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Ah, por eso terminó conmigo, porque me estaba engañando de antes, ¿cierto? La típica. Ah, por eso terminó conmigo, porque me estaba engañando. Entonces deje pasar un tiempo prudente, 5 años. No. Deje pasar un tiempo prudente, ¿cierto? Lo recomendable es un par de meses, ¿no? 2 meses, 1 año y medio. Y Pablito me mira así con cara de... ¿Y poco? Dicen que 6 meses. Entonces ya, un par de meses, qué sé yo, 2, 4 meses, no sé. Ya, pero dejen, o en realidad apliquen criterios. Apliquen criterios. Si ustedes ven que ya la relación se enfrió, ya es buena, ¿cierto? Y están las cosas como para empezar una relación nueva con otra persona que usted quiera, que usted, ¿cierto? Vale. Dele para adelante. ¿Ya? Conclusión. El pololeo no es una institución que aparezca en la Biblia. Lo más parecido es el noviazgo. La afectividad y la sexualidad no son malas en sí mismas, sino que Dios nos ha hecho con la capacidad de amar y reproducirnos. Y reproducir la vida a través de las relaciones amorosas. ¿Amén? Sin embargo, como toda cosa, nuestros pololeos deben ser como los de los hijos de Dios, es decir, en obediencia, sometimiento a Dios y pureza sexual. La importancia del pololeo radica en que es esencial para fomentar buenos matrimonios en el futuro. Buenos pololeos, buenos matrimonios. Sanos pololeos, sanos matrimonios. Ya sea por temor a Dios, ¿cierto? Como veíamos en el caso del rey David, o por amor, debemos mantenernos puros y no pecar. Si consideramos que es difícil, debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y a través de su Santo Espíritu, Él nos socorrerá. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, parece que vamos un poquito más rápido que las niñas en el tema. Yo les voy a dar a ustedes la oportunidad para que también, ¿cierto?, nos cuenten qué opinan del tema, qué les pareció, antes que suene la campana, ¿cierto? Ya. ¿Qué les parece el tema? Pero pasen aquí adelante, ¿cierto?, para que se dé una conversación entre varón, entre macho, precio aquí.